Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy martes 11 de enero. Y comenzamos con esta oración. Señor, son muchas las inmundicias que rodean mi entorno social. No debo inocentemente pensar que mi familia y que yo estamos exentos a su influencia, ni que no contribuimos un poco o un mucho a esta triste realidad. Por ello, te pido que ilumines mi mente y mi corazón, para que en este momento de oración me haga crecer en el amor. Amén. Después de haber transitado y celebrado el tiempo del Adviento y de Navidad, comenzamos ahora a caminar nuevamente el tiempo litúrgico, que llamamos durante el año, en el cual estamos llamados a escuchar y contemplar a Jesús en lo cotidiano. En este día se presenta a Jesús que, llegando a la sinagoga de Cafarnaún, se pone a enseñar, generando admiración en aquellos que lo escuchan, y respuesta a gritos también de un hombre que tenía un espíritu impuro. «¿Veniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios», le gritaba a este espíritu inmundo, como dice la palabra. Jesús no responde, solo increpa, ordenándole que se calla y salga de ese hombre, y así se cumple. Termina el relato de este día mostrando más admiración de parte de todos los presentes. El Señor no solo genera admiración en aquellos que lo escuchan, sino que además su palabra tiene autoridad, tiene poder para expulsar demonios, para liberar. Su autoridad consiste en que hace lo que dice, porque como Maestro es quien tiene el Espíritu Santo. Su palabra, la palabra de Jesús, es una palabra que puede renovarte, que puede transformarte, que puede rehacerte. Una palabra que tiene autoridad y poder para obrar en tu vida. La vida de Jesús nos es enviada y regalada por el Padre, para que mirando, escuchando y siguiendo sus huellas, podamos experimentar y conocer la misericordia del Padre, para experimentar el poder liberador y renovador de su palabra. Dios y Padre nuestro, renueva, aumenta nuestra fe, para que escuchando la palabra de tu Hijo amado y liberados por tu misericordia, podamos seguir sus huellas, renovados por tu gracia. Nos dice el Evangelio que pareciera que todos notaban que en Jesús había un lenguaje especial, y desde esa percepción, y seguramente aprovechando esa mirada de la gente, cura un endemoniado, cura un poseído del mal. Hoy podemos decir poseído del pecado. Ese pecado que es desplazar a Dios y darle el lugar de Dios a lo que no es Dios. El pecado es endiosar lo que no es Dios. Cuando endiosamos nuestro cuerpo o nuestras sensaciones físicas, o nuestra sensibilidad, o nuestra afectividad, o nuestras pasiones e impulsos, estamos endiosando lo que no es Dios, cosas buenas u otras realidades, y quitamos a Dios del lugar que le corresponde. Por eso, esta curación de Jesús nos tiene que ayudar a comprender la realidad del pecado del mundo. Este Jesús, que fue presentado por Juan el Bautista en todo el tiempo de la Navidad, que se ha manifestado al mundo en la fiesta de los Reyes Magos, ese Jesús que se hace bautizar por Juan en el Jordán, es el mismo Jesús que nos dice que Dios no solo nos perdona, sino que con su gracia nos transforma, que es lo que hizo con el endemoniado. Por eso tenemos que saber crucificarnos con Cristo, muriendo a nuestros pecados, para resucitar con Él a la vida nueva del amor. No estoy hablando de estar obsesionados y de que seamos gente escrupulosa, pero sí estoy hablando de que no seamos laxos o infantiles, pensando que a mí no me va a pasar, como sucede con las adicciones, ¿y a cuánto les pasa? También sucede con perder la gracia de Dios. Por eso, este texto de las curaciones de Jesús a los poseídos por el mal nos indica un camino de lucha contra el pecado, que solo lo podemos hacer junto con Jesús. En el fondo, cuando cambiemos el árbol tentador del paraíso por el árbol del amor de la cruz, la liberación, ser personas libres, ser dueños de nosotros mismos, el no estar atados, no nos va a venir por el orgullo, sino por la humildad. No nos va a venir por la codicia,
sino por la generosidad. No nos va a venir por la violencia, sino por la paz. No nos va a venir por ser esclavos de la droga, del cigarrillo, del alcohol, del sexo sin amor, sino por la libertad. Por eso Jesús nos perdona y cambia nuestros corazones cuando sabemos andar con Él. Jesús, con esta autoridad que notan sus interlocutores en el Evangelio de hoy y con la curación del poseído, nos ofrece también a cada uno de nosotros un cambio de estructuras pecadoras por un estilo de vida que sea acorde a su amor, que sea acorde a su paz y a su justicia. Por eso es que no podemos vivir la fe si no damos testimonio de la vida de Cristo, si no somos testigos de su misericordia y su verdadera libertad. Y por esto, que aunque parece que se nos exige mucho, como a Cristo le sucedió, la gran exigencia nos va a llevar al gran fruto, y el fruto va a ser la vida plena como Jesús. El fruto va a ser la felicidad. Decíamos que nos encontramos hoy con Jesús que enseña y que tiene autoridad. Enseña porque sabe, pero su enseñanza se basa de esa experiencia con Dios, de esa encarnación que complace escucharlo. Cuando una persona habla desde su experiencia con Dios, enamora, pues esa persona está convencida de Dios cuando goza de Dios en su corazón. Vale siempre tener presente la figura de los santos. Por ejemplo, San Antonio de Padua, que antes de preparar las homilías se ponía a orar un largo rato. Por otra parte, la autoridad de Jesús se funda en ese contacto y cercanía con la comunidad. No ponía una barra o construir una pared, sino que daba el ejemplo de estar en medio de la multitud. Cuando la comunidad te ve en medio y no por encima, comprende tu autoridad, pues es testigo que tu autoridad pasa no por acomodo o escalada, sino por entrega y servicio. Eso se palpa mucho y se huele cuando uno tiene autoridad por su trabajo y ejemplo, de aquellos que lo consiguen solo por hacerse sonar con trompetas. Por eso, hoy, déjate tocar por este Jesús que viene a darnos vida. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos atados a observancias y ritualismos vacíos que nos secan la fe y no nos permiten que la libertad de los hijos de Dios se engendre en nosotros? Vivamos entonces como hijos de la luz y salgamos al encuentro de los pobres y de todos nuestros hermanos, para encontrarnos con aquel que tiene autoridad, y por esa autoridad, que no es otra cosa que la vida de la gracia, nos renueve y nos salve, y así pongamos en obras, basta de palabras, pongamos en obras tanto amor que recibimos de Dios, y libres y liberados, construyamos una patria más justa, más fraterna y más soberana. Que así sea. Oración final. Amado Jesús, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por darte a nosotros en la hostia consagrada en el altar. Gracias por tu presencia en el pan de la palabra. Hoy quiero suplicarte que me permitas reconocerte en medio del mundo, que mis ojos estén abiertos para verte, pero más aún para reconocerte como mi maestro y tener la dicha de seguirte y ser discípulo. Dame los dones necesarios para anunciar tu palabra, porque tu palabra transforma lo malo en bueno y puro. Tu palabra es liberadora de pecado y es la fuente de nuestra vida. Amén. Y finalizamos este martes con una canción. Gracias, Señor, por enseñarme que lo fundamental en mi vida es la caridad. Ayúdame a amar a mi prójimo con el mismo amor con que te amo a ti. Dame la gracia de descubrirte y servirte en los demás, porque eso es la verdadera fe cristiana. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo me recuerda que quieres hacer conmigo el mayor de los milagros, que es mi santidad. Hasta mañana. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy
soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy